Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Otra vez aquí saludándoles. Muy buenos días, nos da mucho gusto saludarles en esta soleada y hermosa mañana. Soleada, calurosita. Haciendo calor. Nos da gusto nuevamente estar aquí, decirles que el Señor les bendiga, que el Señor sea con cada uno de ustedes en sus hogares. Y pues hoy es un día para reconocer y celebrar a nuestro Señor Jesucristo como solemos hacerlo, pero en particular con lo que oficialmente en el calendario litúrgico de algunas agrupaciones. Digo, la verdad es que ustedes saben, yo no soy muy afecto a seguir el calendario litúrgico como tal. Sin embargo, hoy comienza la llamada Semana Santa, o el tiempo en donde recordamos la llegada de Jesús a Jerusalén, ya para el mismo entregarse por nosotros, entregarse por amor a nosotros, para poder así salvarnos. Y comienza con su llegada a Jerusalén, que es conocida como la entrada triunfal en la Biblia, y como repito, en algunas tradiciones, muchas tradiciones cristianas, quizás la mayoría, se le conoce como el Domingo de Ramos, por el hecho de que fue recibido con palmas y con ramos y alabanzas. Así que pues hoy oficialmente, no oficialmente, hoy comenzamos este tiempo y vamos a alabar al Señor, vamos a gozarnos en su presencia. Les damos la bienvenida, nos alegramos ya por aquí. Estoy viéndote, Juan, bienvenido, y los que se vayan poco a poco agregando, bienvenidos todos. Muy bienvenidos. Y como estaba mencionando mi esposo, hoy que estamos comenzando la Semana Santa, Hosana, y damos la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Y queremos cantar, queremos alabar, que ahí donde está usted en su hogar, esté listo para alabar al Señor, con un corazón muy dispuesto para darle la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Oremos. Oremos. Padre, te bendecimos, Señor, te alabamos, precioso Señor Jesucristo, te exaltamos, te honramos y te agradecemos por tu bondad, por tu amor, al venir a este mundo para, como dice tu palabra, lo que hiciste fue venir a buscar y salvar lo que se había perdido, yo entre ellos, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo y por estar dispuesto, Padre, a pasar por ese enorme dolor de ver a tu Hijo padecer, para de esa manera poder salvarnos de nuestros pecados. Gracias, Espíritu Santo, te adoramos, te alabamos, Espíritu Santo, porque tú eres hermoso y nos das este conocimiento, de entendimiento de la palabra, porque tú nos has guiado, porque sin ti no podríamos comprender el glorioso milagro de la salvación. Vaya, ni siquiera el milagro de la vida lo entenderíamos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros en cada hogar, en cada momento que te invocamos. Tú ahí estás, Espíritu Santo precioso. Dios eterno, único, trino y poderoso, recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza, Señor. Prepara nuestros corazones para escuchar tu voz. Prepara nuestros corazones para oír tu palabra, para adorarte, para bendecirte. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Cantamos? Cantamos al Señor, alabamos al Señor en este hermoso día, domingo 28 de marzo. Con mis manos levantadas, levanta tus manos y adora al Señor. Que nuestras manos, nuestros pensamientos, que todo nuestro ser esté listo para alabar al Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo.
bendito Jesús, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Jesús, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús, te alabo, bendito Jesús. Sí, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Señor Jesús, tú eres nuestro pensamiento. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Dile porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Oh, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado
altar, Señor, y no mirar atrás. Oh, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Oh, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús. Te alabo, bendito Te alabamos, Jesús. precioso Señor. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos, Cristo Jesús precioso. Te Aleluya. alabamos, te bendecimos, te exaltamos y decimos, te esperamos, Señor Jesús. Por Maranata, tú vienes pronto. Gracias, gracias, Señor Jesús, porque solo en ti tenemos perdón de pecados. Gracias porque has perdonado nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor. Gracias, confesamos nuestros pecados y te pedimos que nos limpies de toda maldad. Señor, queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos mirarte solo a ti, queremos caminar, que nuestro pensamiento seas tú, que podamos decir que tú eres nuestro pastor, que nada nos falta, que donde andemos, tú eres el que nos está guiando por todos los caminos, por todo en nuestra entrada, en nuestra salida, porque tú eres nuestro pastor, que nos guarda, que nos sostiene. Gracias, Señor, porque podemos adorarte. Gracias porque tenemos un corazón, te decimos, nuestro corazón está dispuesto para adorarte. Nuestro corazón, nuestros pensamientos están deseando adorarte y nuestro pensamiento que sea para ti, que nada estorbe, Señor. Declaramos que tú reinas en nuestros pensamientos, que tú eres el Señor de nuestros pensamientos. Queremos glorificarte en todo, en nuestro andar, en nuestro pensar, en lo que hagamos, Señor. Darte la alabanza y la adoración. Bendito eres. Y Señor, ahora, Espíritu Santo, prepáranos para recibir la palabra. Espíritu Santo, háblanos en esta mañana. Dispón nuestro corazón para escuchar. Quita los tapones de los oídos y declaramos que tenemos oídos espirituales para escuchar tu palabra. Unge los labios de mi esposo y que seas tú, Espíritu Santo, el que hable tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues, ¿por qué no pones un poco más de música? Claro. Otro canto. Vamos a escuchar otro canto. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez.
y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Sí, Señor, nos Tú inclinamos delante eres de ti para adorarte. digno, Gracias porque en cada hogar, en cada lugar, cada persona que está mirando este momento de transmisión está recibiendo tu paz, tu presencia, tu amor, porque tú estás ahí, Señor, porque tú estás en los hogares de cada uno. Y gracias porque podemos inclinarnos delante de ti en adoración, pero con nuestro corazón lleno de amor por ti, Señor. Gracias porque nos amas como tú lo haces, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús te bendecimos y te adoramos, Señor. Amén. Amén. Saben, una de las cosas que yo suelo orar y con cierta regularidad lo hago es decirle, Señor, enamórame otra vez de ti. Enamórame más de ti, Señor. Yo sé que amarlo es un privilegio, pero a veces nuestra carne es lenta en algunas cosas y necesitamos que el Señor siempre esté renovando nuestro amor por Él. Necesitamos que nuestro Señor renueve ese amor que le tenemos. Nos refresque. Nos renueve. Por supuesto, nosotros también renovemos nuestra comunión con Él y de esa manera siempre estemos llenos y fervientes en su presencia. Muy bien, pues hoy quiero hablarles acerca de ese momento en que es conocido como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Lo encontramos en Lucas capítulo 19, por favor. Abran su Biblia en Lucas capítulo 19. Tomen, preparen de una vez ya su cuaderno, sus notas, porque como siempre les insisto, es bueno anotar, pero sobre todo es bueno escuchar su voz. Entonces vamos a ver Lucas 19, por favor, de los versículos 28 al 44. 28 al 44. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás.
desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, lo que es para ti, para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te saltarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El tiempo de tu visitación. Qué tristes palabras estas últimas, que no conociste el tiempo de tu visitación, Dios, pero yo deseo, es mi anhelo, poder siempre saber y entender el tiempo de la visitación del Señor, el tiempo de la presencia del Señor en nuestras vidas. Pues aquí hay varias cosas que quiero destacar y compartir para ustedes. La primera de ellas es, si notaron, dice aquí, la multitud de sus discípulos. Algunos puede ser que piensan que cuando siempre que el Evangelio habla de discípulos, se trata de los 12 apóstoles, porque se conoce que son sus discípulos, pero notemos que acá, al hablar de la multitud de sus discípulos, esto significa que Jesús no solo tenía 12 discípulos, Él tenía muchos discípulos, muchas personas que lo siguieron durante todos los lugares en donde Él iba. Había muchos que estaban siempre dispuestos a aprender de Él, a escuchar su voz. Por supuesto, había 12 apóstoles que eran sus discípulos, pero había muchos más discípulos que lo seguían siempre y ellos iban para todas partes con Él. Ahora, en la vida hay momentos en donde necesitamos hacer una retrospección y necesitamos como recapitular lo que sucedió, porque cuando estamos en medio de una situación particular, la que sea, particularmente si es una situación, digamos, muy emotiva o una situación intensa de alguna manera, entonces nuestra memoria, o mejor dicho, no nuestra memoria, sino nuestra experiencia en el momento, a veces puede ser que veamos las cosas como no como son. A veces tenemos la tendencia a ver las cosas no como son, sino como queremos que sean, o como suponemos que son. O nos las imaginamos también. O nos las imaginamos y entonces sacamos conclusiones equivocadas. Ajá. En muchos momentos, y esto también, de una vez hago el paréntesis, hay ocasiones en donde en medio de una situación de comunicación de pareja, por ejemplo, las percepciones afectan la relación, porque muchas veces percibimos o creemos percibir lo que en realidad no es. Entonces, siempre que estamos en una situación particular, suele pasarnos esto. Suele pasar que vemos las cosas no como son y sacamos conclusiones equivocadas. Y luego, pasados las horas o los minutos o los días, entonces, al darnos ya cuenta o al recapitular, pues nos reprochamos
y pensamos, caray, si lo hubiera visto de esa manera, si lo hubiera sabido antes. Yo creo que en la entrada de Jesús en Jerusalén, este es uno de esos momentos en donde sus discípulos y sus muchos seguidores vieron lo que querían ver, pero no entendieron plenamente lo que estaba sucediendo, lo que Jesús estaba haciendo. Porque para ellos fue un día maravilloso, estaban llenos de gozo. Si ustedes ven ahí, fue una aclamación increíblemente. Había mucha emoción. Cortaban ramas, las tiraban en el suelo para que Jesús pasara, porque era un día maravilloso para ellos. Y vaya que sí lo fue, sí fue un día maravilloso, pero las razones fueron un tanto o mucho distinto diferentes de los que ellos suponían o ellos pensaban o ellos creían. ¿Por qué? Porque miren, ellos, todos los discípulos, incluyendo los 12 apóstoles, pero particularmente todos los demás, ellos pensaban que el Mesías había venido a establecer el poder político y terrenal en el mundo, es decir, que ahora sí por fin Jesús se manifestaba como rey, iba a iniciar y a organizar una revuelta necesaria para derrocar el poder del Imperio Romano y establecer el reinado nuevamente, como en los tiempos de gloria del rey David o del rey Salomón. Y entonces iba a tener un poderío terrenal en Jerusalén, y Jerusalén iba a resurgir otra vez como nación. Entonces, cuando la multitud oyó que Jesús venía, fue por eso que empezaron a emocionarse y a gritar ¡Hosana!, lo cual significa ¡salve ahora, rey! El rey salve. Nosotros eso no lo entendemos muy bien porque esas son palabras antiguas, pero es algo así como bienvenido el rey con su poder, ahora sí, Hosana, porque lo vieron como su nuevo rey que ya había venido a por fin traer la salvación, como les digo, de la opresión política, de la opresión social, de la opresión militar. Había venido a darles aquello que anhelaban, que era libertad y prosperidad y deshacerse del Imperio Romano y resurgir como nación. ¿Por qué lo creían? Bueno, tenían razones suficientes. Habían visto el poder sobrenatural de Jesús. Ellos habían mirado con sus propios, valga la redundancia, habían visto con sus propios ojos el poder sobrenatural de Jesús. Entonces pensaban, si Él tiene el poder que estoy viendo, ¿cómo no le va a ser fácil establecer el reino terrenal? Porque habían visto a Jesús sanar enfermos. Lo habían visto liberar endemoniados. Sí. Y endemoniados que a todo mundo les producía miedo inclusive. Lo habían visto tocar a los leprosos. Ahora, para nosotros eso cuando lo leemos, a veces no lo dimensionamos tanto, pero cuando Jesús tocaba a los leprosos para sanarlos, Él estaba haciendo algo completamente que le volteaba todo el esquema a las personas, porque la lepra era altamente contagiosa, incurable, y entonces cuando una persona caía en la desgracia de tener lepra, tenía que alejarse completamente. Era como apestado. Sí, totalmente, del resto de la población. ¿Por qué? Para no contaminarlos. Incluso si un leproso se atrevía a acercarse, podía ser apedreado. Nadie lo tocaba. Lo más que hacían era mirarlo de lejos o hablar de lejos, aún su propia familia. Era una desgracia, pero así era, porque era una enfermedad contagiosa e incurable. Y él lo habían visto tocar a los leprosos, abrazarlos y sanarlos. Habían visto a Jesús con unos cuantos pececillos y un par de bolillos multiplicarlo y dar comida a 5,000 personas en una ocasión. Entonces, ¿qué más en la lista? Imagínate nada más. Cosas fuera de lo común, ¿no? Totalmente. Imagínate nada más. Se dice fácil, pero nosotros lo decimos fácil porque lo leemos, porque sabemos de la historia. Pero imagínate aquel momento cuando lo miras, lo hubieras podido mirar resucitar a un muerto. Imagínate que estás ahí en Galloso, estás
acompañando a los deudos de una persona que haya fallecido, y de pronto llega un hombre, pone su mano sobre el ataúd y le dice: levántate. Y ese hombre que estaba ahí muerto se levanta, o esa mujer se levanta. Imagínate la impresión tan tremenda que eso dejaba en las personas. Lo habían visto resucitar muertos, no uno, no solo a Lázaro, sino varios. Por lo tanto, si él había hecho todo eso, ¿cómo no iba a poder restaurar el reinado de David y hacer libre al pueblo de Israel de la opresión y el dominio romano? Tenían más que suficientes motivos para creer eso. Por eso digo que es bueno siempre, después de una situación, de una experiencia, de una vivencia, recapitular un poco y hacer una retrospección, porque en esta ocasión todos ellos aclamaban al rey. Y curiosamente, curiosamente, notemos, por favor vayan preparando Juan capítulo 6, versículo 14 y 15, porque quiero hacerles notar que esta fue la única ocasión en que Jesús permitió que lo trataran como rey. Nunca antes lo permitió. Él decía: mi reino no es de este mundo. Y cuando en una ocasión intentaron aclamarlo como rey antes de tiempo, miren lo que sucede y lo que dice Juan capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice así: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Es decir, en ese momento, cuando lo que sucede es que había estado enseñando y fue el momento de la multiplicación de los panes y los peces, de la alimentación de 5,000, y la gente se llenó tanto de entusiasmo que intentó hacerlo rey, y él se escabulló, se fue y se apartó a un lugar solo. ¿Por qué? Porque él no había permitido que lo aclamaran como rey y lo trataran como rey. Pero ahora sí, ahora desde el principio manda a sus discípulos que traigan ese borrico, y entra a Jerusalén montado. Él solía siempre caminar, esta vez entra montado en ese borrico y permite que lo traten como rey. ¿Por qué lo haría? Yo creo que lo hizo para dejar bien claro y dar testimonio a todos los judíos de todos los siglos, desde ese momento en adelante, que él se declaró el Mesías. Nosotros los llamados gentiles en la Biblia, los que no nacimos de la herencia y de la raíz judía, pero que somos creyentes en él y por lo tanto hijos de Dios por la fe en Jesucristo, lo hemos entendido sin dificultad. Pero para los judíos el Mesías iba a ser el rey que iba a establecer el reino político de Israel. Jesús entra a Jerusalén recibiendo la aclamación de rey, para dejar claro y dar testimonio a todo el pueblo que estaba allí de que él era el Mesías. Y lo que iba a suceder a continuación tendrían que entenderlo a la luz de la misión que él tenía como Mesías. Veamos la escena. Jesús viene de Betania hacia Jerusalén y venía acompañado de muchos de sus discípulos. Dice ahí una multitud de discípulos. A ese grupo se unieron porque recuerden que está comenzando ya el tiempo de la Pascua, y entonces la gente venía de las muchas aldeas y los lugares, iban a Jerusalén para celebrar allí la Pascua también, para celebrar las fiestas en el templo de Jerusalén. Entonces viene Jesús acompañado de una compañía de sus discípulos, un grupo grande de discípulos. Vienen los peregrinos que van hacia Jerusalén y se unen a ese grupo. Y además, yo creo que también se corre la voz y gente de Jerusalén sale de Jerusalén a encontrarse con él. Entonces,
3 grupos se unen en torno de Jesús. Y es esos 3 grupos que, unidos en torno de Jesús, comenzaron en ese gozo a gritar y alabar: Hosana al Hijo de David, bendecido sea. Jesús venía, y todos ellos pensaban que venía a salvar, por supuesto, pero no como ellos pensaban. Sí, por supuesto que Jesús venía a salvar, pero no lo iba a hacer como ellos lo estaban pensando. Entonces, saquemos algunas lecciones de esta situación, de esta experiencia maravillosa. ¿Qué aprendemos de esta historia? Bueno, hay muchísimo que aprender, pero yo he apartado 3 o 4 cosas que compartir con ustedes. La primera es el cumplimiento de las profecías. Una vez más, Jesús venía cumpliendo profecías dadas a lo largo de todo lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Ellos no le llamaban el Antiguo Testamento, ellos lo conocían como las Escrituras, la Torá y los profetas. Entonces, en las profecías escritas por los profetas, entre ellos Zacarías, hay una descripción del Mesías muy significativa, donde se mencionan ciertos atributos, ciertas características de Jesús. No lo busquen, pero anoten ahí Zacarías 9:9, en donde dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto ya desde ahí es muy interesante, porque los reyes, cuando entraban a las ciudades, después de, por ejemplo, haber salido a una guerra, a una batalla donde salían triunfantes, donde habían sido triunfantes, normalmente entraban a Jerusalén, a las ciudades, a cualquier ciudad, pues los reyes del mundo. Los reyes entraban montados sobre un caballo blanco. Venían escoltados por todo su ejército, y detrás de su ejército venían los prisioneros encadenados y maltratados. Esa era la entrada triunfal de los reyes, sobre un caballo blanco. Pero en Zacarías 9:9 nos avisa, nos profetiza el profeta, permítanme la redundancia, el profeta nos informa que vendrá, pero ahora este rey vendrá sentado, algo raro, pero sentado sobre un pollino, sobre una hija de asna, un hijo de asna. Fíjense muy bien, dice: alégrate mucho, hijo de Sión, hija de Sión. Da voces de júbilo. Se empieza a cumplir, se están alegrando todos ellos, y dan voces de júbilo. He aquí, tu rey vendrá a ti. Jesús viene entrando a Jerusalén. Y habla de 4 cosas: justo y salvador, pero humilde y cabalgando sobre un asno. Todo esto lo cumple Jesús cabalmente. Jesús fue el ser más justo que ha pisado este planeta Tierra en toda la historia de la humanidad. Y no habrá otro como Él que pise este planeta Tierra, sino hasta que Él venga por segunda vez. Si alguien es justo, es Jesús. Esa fue toda su vida. Jesús siempre fue justo. ¿Quién podría a Él reprocharle algún pecado? Siquiera un pensamiento de pecado. La Biblia nos dice claramente que el que jamás pecó era el único capaz de poder redimirnos a nosotros de nuestros pecados. Él es justo. Salvador, por supuesto que lo es. Esta palabra se cumplió, pero abundantemente. En el Evangelio dice que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y tan es así que hasta el día de hoy, cuando podemos usar alternativamente como sinónimos Jesús, Mesías o Salvador, y sabemos de lo que estamos hablando. Pero fue el ser más humilde. Él vino, cuando vino por primera vez, vino humilde. Su nacimiento fue humilde. Su vida fue humilde. Fue un hombre que nunca actuó con soberbia. Sí, tenía
un carácter claro y definido, como cuando vemos unas horas o un día quizás más adelante, que precisamente ya en Jerusalén reprende a los mercaderes y comerciantes, y de paso también a los irresponsables compradores que en lugar de preparar sus ofrendas a Dios, estaban haciendo pues de volada rápido, tenemos negocio. que hacer aquí un acto y vamos a comprar. Entonces él reprende, y con mucho enojo. Pero él fue humilde, siempre lo fue. Y de hecho sabemos que él dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Siempre habló de eso, yo no he venido a ser servido, sino a servir. A sus discípulos les enseñaba y nos decía, o nos dice, el que quiera ser el más grande en este mundo, sea el servidor de los demás. El Señor, unos cuantos días más tarde, cuando está cenando con sus discípulos la Pascua, habría de ponerse un delantal, arrodillarse y lavar los pies de sus discípulos precisamente. Así que el Señor fue el ser más humilde. Cumplida la profecía de Zacarías 9:9. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Qué otra lección puedo compartir con ustedes? Yo creo que otra lección de esta escena es aprovechar el privilegio de poder ayudar al Señor para cumplir sus propósitos. Tú y yo tenemos constantemente la oportunidad de servir al Señor, ayudarlo a cumplir sus propósitos. Y no me veas así con esos ojos de cómo ayudar a Jesús si es Dios, si es todopoderoso. Pues es todopoderoso, pero Él ha compartido con nosotros parte bien importante de su misión, que es buscar y salvar lo que se había perdido. Hay un privilegio en servir al Señor, un privilegio precioso. Comenzamos por esos dos discípulos. Jesús menciona a dos de sus discípulos, no se nos dice quiénes, pero les dice, vayan allá a tal aldea, la aldea de enfrente, van a encontrarse a un asno que nunca ha sido cabalgado, en el evangelio paralelo dice que es una asna con su pollino que nunca ha sido cabalgado, tráiganmelo para acá. Y si les preguntan, el dueño les pregunta, díganle, el Señor lo necesita. Fíjate, el Señor tiene claro lo que ha sucedido. No sé si ya antes lo había hablado con él, con el dueño de esos burritos. No se sabe. No lo sé, no lo voy a especular, pero lo que sí sé es que es como si hoy dijera, ¿sabes qué? Vas a ir a la colonia del Valle y ahí te vas a encontrar un auto nuevo que no ha sido usado por nadie, te subes y te lo traes. Y si el dueño te dice, ¿a dónde vas con él? Le dices, el Señor lo necesita. Ah, ok, pues que se lo lleve. Así fue. Si lo vemos en perspectivas más actuales de nosotros, podemos darnos cuenta de la importancia del momento, del acto, en donde el Espíritu Santo ya había preparado al propietario de esos burritos para que sin ningún problema dejara que se los llevara. Los discípulos obedecen a la extraña orden de Jesús. Digo, ¿no se te haría extraño que Jesús que te diga, de veras, vete a la colonia del Valle, en la calle Pestalozzi, vas a encontrar un coche nuevo que nadie lo ha usado y te lo traes? Y tú, sin preguntar más, vas y lo haces. Pero es que se trataba de Jesús, no se trataba de cualquier persona. Y cuando Jesús da una orden, entonces no hay duda ni temor en obedecer. Hay que hacerlo porque Él sabe lo que está diciendo y lo que está haciendo. Entonces los discípulos, muy obedientemente, hicieron lo que Jesús les mandó. Es un privilegio servir al Señor. Ellos no dijeron, ay Señor, pero mira, es que pues mejor manda a otro. Es un privilegio servir al Señor. Y yo creo que tú y yo y todos los que podemos conocer a Jesús,
estamos ansiosos de que el Señor nos dé una instrucción, que el Señor nos diga qué hacer. Y cuando lo dice, corramos a hacerlo. Por otro lado, los dueños del burrico estaban lejos de imaginarse el privilegio que iban a tener. Como les digo, yo no sé si ya estaba antes previsto esto, o si simplemente el momento, el Espíritu Santo los guió. Pero lo cierto es que cuando prestan su borrico, como se diga, cuando lo prestan, yo creo que no estaban no tenían la idea de que ellos iban a ser también instrumento para el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9. No se imaginaban. Yo no sé si se lo habían imaginado, no creo. No creo. Pero cuando nosotros en perspectiva vemos Zacarías 9:9 que dice que tu rey entrará montado sobre un asno, ellos, no sé si se dieron cuenta, pero ellos estaban siendo instrumento para el cumplimiento de esa profecía. Y lo que sí estoy seguro es que pudieron entenderlo tiempo después. Solamente lo que sucedió es que obedecieron la orden de el Señor lo necesita. Cuando el Señor nos pida algo, démoslo sin demora. El burro, para nosotros puede ser algo, es un burro, pero el burro es un instrumento fundamental de trabajo para la comunidad agrícola de su tiempo. Date cuenta que no les estaba pidiendo algo que les estuviera estorbando o que no les sirviera. Les estaba pidiendo algo fundamental. La gente de campo necesita sus burros para poder transportar su producción, sus granos, todo lo que tienen. Son animales de carga. Es un animal de carga, es un instrumento, un animal de trabajo. Y ellos sin demora automáticamente dijeron que se lo lleve. Lo necesita el Señor, que se lo lleve. Yo no sé qué tan dispuestos estamos cada uno de nosotros, pero es mi oración que todos estemos dispuestos. Cuando el Señor nos diga, necesito tu coche, da tu coche. Necesito tu casa, da tu casa. Sirve al Señor con tus bienes. Sírvelo cuando el Señor lo diga. A veces nos cuesta tanto trabajo desprendernos de nuestras cosas cuando el Señor nos llama a servirlo. Los dueños simplemente dijeron, el Señor lo necesita, qué bueno que lo necesita. Me siento halagado de que el Señor me lo pida. Porque Dios nos ama y Dios espera que nosotros seamos instrumento en sus manos para cumplir sus profecías en este mundo. Ahora, en el día de hoy, una de las profecías que están siendo cumplidas continuamente, digamos, de manera permanentemente, pero no ha sido cumplida totalmente, todavía no terminamos de cumplir esa profecía. Esa profecía es que para cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, dice Él que será predicado el Evangelio en todas las naciones. Y una de las formas en que nosotros le colaboramos para el cumplimiento de esa profecía es predicar el Evangelio. Será predicado el Evangelio en todas las naciones. Y yo me pregunto, ¿cómo andamos en eso? Yo me pregunto, ¿cómo andamos en eso de predicar el Evangelio? ¿De verdad estamos ayudando al Señor a cumplir esa profecía y lo estamos haciendo con gozo? Lamentablemente es conocido por muchos y por los que no lo saben, hoy lo van a saber y ya no va a haber excusa, pero el mayor porcentaje, no voy a decirlo por aventurar, pero hay estadísticas, por lo menos en los Estados Unidos, porque ellos son los que hacen estadísticas para todo. Pero si lo es en Estados Unidos, no lo dudo que en México sea algo parecido. Hay estadísticas que dicen que en Estados Unidos el 95% de los cristianos nunca han ganado un alma para Cristo. Fíjate nada más, el 95% de los cristianos nunca han ganado un alma para Cristo. Eso quiere decir que el Evangelio solamente avanza con el ministerio del 5% de los cristianos. Muy pequeño. Eso es muy triste, por eso va tan lento, por eso no avanza. Y hemos sido llamados. El Señor Jesús te dijo a ti, me dijo a mí,
vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Yo sé que es bien importante y además es bueno y además es hermoso poder cuidar de nuestra familia, proveer. Dios nos da un trabajo, gracias a Dios por él, pero una parte importante de nuestra vida tiene que ser dedicada a predicar el Evangelio. Y para esto no tenemos que irnos a la Sierra Leona ni a Tombuctú. Es predicar el Evangelio a las personas que están a nuestro alrededor. Es predicar el Evangelio con nuestra vida y con nuestra palabra. ¿Cómo andamos en eso? ¿Realmente estamos ayudando al Señor en el cumplimiento de su profecía? Entonces es un privilegio poder servir al Señor y obedecerlo en el cumplimiento de su obra, de sus propósitos. Bien, llegan los discípulos, le entregan ese burro, le ponen sus mantos para que él monte sobre él, y no solamente ponen sus mantos, sino que están tan entusiastas, tan contagiados de alegría, de emoción, están en ese momento tan contentos, que toda esa multitud de sus discípulos no solo pusieron unas mantas sobre el burro para que pudiera montarse Jesús, sino que también tiran en el piso sus mantas y sus mantos para que el burro camine sobre ellos, y cortan ramas de los árboles. Lo leyó mi esposa hace un momento, ahí en el capítulo 19, cortan ramas de los árboles y las tiran al suelo. De ahí que se conoce como el Domingo de Ramos, porque cortan ramas de los árboles y las tiran. Ya saben, la tradición cambia muchas cosas, y ahora pues muchas, sobre todo en la tradición católica, es el Domingo de Ramos de Palma. No dice específicamente que eran palmas, es ramas de árboles. Y tampoco tienen ningún sentido la bendición de las palmas, porque las palmas en sí solamente fueron una expresión de la adoración a Jesús. No tiene ningún valor la supuesta bendición de palmas, no hay necesidad de que las lleve la gente a bendecir y entonces creer que con eso ya hay una bendición especial en los hogares, no, en las puertas que las ponen. No es ese. Lamentablemente, siempre la tradición desvirtúa el mensaje verdadero. Y el mensaje verdadero es la adoración de Jesús cuando está llegando a Jerusalén. Cortan ramas, las ponen en el camino, y como les digo, Jesús en ese momento sí deja que lo aclamen y lo adoren como a un rey, porque está estableciendo ya claramente a partir de ese momento el que vino como un bebé humilde, un bebé indefenso, un bebé que tuvo que ser protegido por sus padres José y María y llevarlo a Egipto para que Herodes no lo matara, guardar su vida, ahora comienza a manifestarse ya como rey, pero como rey que va a venir a vencer no al poder político, amén, sino al poder de la muerte y del pecado. Amén. Todavía ese rey va a entregarse humildemente a la muerte, pero cuando él venga por segunda vez, vendrá ya no como cordero, ya no como bebé, sino como Rey de reyes y Señor de señores, y es al que estamos esperando que venga por segunda vez a establecer el reino de paz y justicia sobre la tierra. Llega finalmente a Jerusalén, se acerca a Jerusalén, y cuando a lo lejos mira la ciudad, hay un contraste repentino en la narración. La gente está alabando y exaltándolo, pero cuando Jesús mira la ciudad, en lugar de contagiarse por el entusiasmo de la gente, lo que sucede es que clava sus ojos en la ciudad de Jerusalén y comienza el llanto en su alma. Comienzan a salir lágrimas de sus ojos. Dice aquí que al ver la ciudad, donde estamos en el versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Fíjense nada más que contraste. Yo no sé cuántos de los que estaban alabándolo y aclamándolo se habrán incluso dado cuenta de que Jesús estaba llorando.
Pero cuando llega a la ciudad, más bien cuando ve desde lejos la ciudad, ya se acerca y se aproxima y la ve, el Señor rompe en llanto. Parece como una cuestión muy extraña. Imagínense para los que estaban cerca de Él, ¿cómo habrá sido la reacción? Estamos alabándolo, gritando, Hosana, el Rey que viene, que llega, y de pronto miran la actitud de llanto del Maestro. Pueden haberse desconcertado. Yo creo que más de 1, 2 o 5, los 10 que estuvieran alrededor comenzaron a decir, ¿qué le pasa? ¿Por qué no está contento como nosotros? Se lo sacó de onda. ¿Por qué lloró? Al verla, lloró y comenzó a decir, oh, si también tú conocieras al menos en este día lo que es para tu paz. En otras palabras, Jesús llora mirando la ciudad diciendo, si tú supieras lo que te viene, si tú entendieras, primero que yo estoy aquí para salvarlos, pero en segundo lugar, Jesús lloró porque Él podía ver en su espíritu lo que vendría en el futuro. Porque Él sabía lo que venía en el futuro para la ciudad de Jerusalén y para cada una de las personas. Yo creo que me pregunto cuántas veces lloraríamos nosotros también si supiéramos nuestro futuro cuando cometemos los pecados y los errores que cometemos. O simplemente si supiéramos el futuro nuestro y de otras personas. Yo creo que si pudiéramos ver el futuro, aunque las películas y la ciencia ficción lo pone como algo muy padre y muy bonito, realmente si en verdad pudiéramos ver el futuro, ¿cuánto lloraríamos? Y no solo por los pecados, simplemente por la naturaleza de la vida. Si realmente nos fuera dado el ver el futuro, ¿cómo lloraríamos también nosotros? Pero gracias a Dios que eso no nos es dado, pero sí le era dado a Jesús, porque Jesús sabía el porvenir. Y en primer lugar sabía el porvenir inmediato de la ciudad de Jerusalén y de todos aquellos entusiastas seguidores que Él sabía que de esas mismas bocas que venían alabanzas y gritos de Hosana y aleluya y bienvenido mi Rey, bienvenido nuestro Rey, sabía que de esas mismas bocas pocos días después las palabras cambiarían de la alabanza al desprecio. Lo habrían de entregar. Cambiarían las palabras de la exaltación al rechazo total. Y el Hosana cambiaría por crucifícale. Desilusionados porque Jesús no estaba actuando como ellos querían. Hermanos, que nunca suceda que la desilusión por algo que esperamos nos lleve a renegar de Dios. Guardemos siempre nuestro corazón, porque hay ocasiones en donde lo que esperamos, lo que oramos o lo que anhelamos no nos es dado como queremos. Pero que siempre tengamos la capacidad de entender que Dios tiene un plan mucho mejor, muy superior para su gloria y para su honra y para el establecimiento de su reino. Amén. Y si las cosas que pedimos y que oramos, que esperamos de Él, no llegan, la respuesta no llega como la queremos, que nunca vaya a suceder lo que a esas personas sucedió. Cambiar del Hosana al crucifícale. Mucha gente, por desgracia, tal vez hoy no dice crucifícale, pero ante la desilusión terminan enojados con Dios. Esperaba que mi esposa sanara y murió. Entonces ya no quiero nada con Dios. Esperaba que nos fuera bien, pero hay persecución, entonces ya no quiero nada con Dios. Ellos esperaban que el Mesías los salvara y
estaban ciegos en ese sentido al amor del Salvador. Estaban ciegos al amor salvador de Jesucristo. Porque en Isaías 53 ya estaba profetizada la manera como Él venía a salvar. Ahí en Isaías 53, cuando tú lo leas en casa, te vas a dar cuenta que el Mesías iba a así salvar, pero cargando sobre Él nuestros pecados. Ahí dice que Él, por su llaga fuimos sanados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, despreciado y menospreciado fue, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Todo eso dice la profecía en Isaías 53, pero ellos no estaban dispuestos a escuchar esa profecía y mirarla en Jesús. Entonces, la segunda cosa que quiero compartir con ustedes es por qué lloró Jesús, porque Él sabía el porvenir de Jerusalén, o el futuro, que esas mismas personas que hoy lo aclamaban, unos cuantos días después iban a gritar: crucifícale. También Jesús entendía el futuro de la ciudad como tal. Aquel monte de los olivos, 40 años después, y Jesús así lo sabía, iba a estar lleno de cruces, levantadas esas cruces por el emperador romano, cruel, sanguinario, que hacía antorchas humanas con cristianos crucificados, y las crueldades del incendio de Jerusalén y la caída de los muros, todo lo que habría de ser en el año 70, la destrucción de Jerusalén. Jesús sabía de ese porvenir y por eso lloró. Y luego también sabía el porvenir siglos posteriores, años y siglos posteriores de su propio pueblo escogido, su pueblo Israel, el pueblo escogido. ¿Por qué? Porque ese pueblo dijo unas palabras tremendamente, no solo atrevidas, sino inconscientes, temerarias, terribles, que están registradas en Mateo 27, capítulo 27, versículo 25, cuando Pilato, al estar juzgando a Jesús, sale ante la multitud y les dice: pues no veo ningún pecado en él, ningún delito, no dice pecado, dice no veo delito en él, y tengo la opción de liberar a 2 presos, puedo liberar a Barrabás, que es un asesino, o puedo liberar a Jesús, que yo no veo delito en él. Y entonces dice aquí, versículo 24, repito, Mateo 27, versículo 24 y 25, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: yo soy inocente de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo dijo, hasta escalofrío me da leer estas palabras, y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué terrible maldición invocaron ellos mismos para ellos. Cuando Pilato intentó, o mejor dicho, ya se dio por vencido y dijo: allá ustedes, yo me lavo las manos, dice aquí que todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Jesús, cuando está aproximándose a la ciudad de Jerusalén, al verla lloró, porque también sabía lo que habría de suceder siglos más tarde, porque habían gritado algo que ni siquiera tenían conciencia de lo terrible que era. Y vaya que con el paso de los siglos, de los años inmediatos, el año 70 y luego los siglos posteriores, hemos podido ver cómo ha sufrido el pueblo de Israel. Cómo ha sido perseguido y cómo ha sufrido. Yo creo que es el pueblo que más ha sufrido persecución e intentos de aniquilamiento, y al mismo tiempo el único que ha continuado a lo largo de los siglos. Otros muchos pueblos desaparecieron,
Podemos hablar como historia, como que existieron alguna vez los mexicas, que existieron alguna vez los babilonios, que existieron alguna vez los vikingos y tantos pueblos que fueron extinguidos. El pueblo de Israel ha sufrido siempre persecución e intentos de exterminio, pero no ha sido exterminado. Sin embargo, Jesús podía prever el gran sufrimiento que iban a padecer. Y es que muchas veces los mayores privilegios que Dios nos otorga, si no somos sabios para, como buenos mayordomos de esos privilegios, entonces esos privilegios se pueden convertir incluso en maldiciones cuando no los apreciamos, cuando no los reconocemos. Al pueblo elegido del Señor mejor les habría sido no ser su pueblo, pero ¿alguien puede echar la culpa a Dios por lo que ha pasado? Y muchos de nuestros privilegios y bendiciones, cuando nosotros los pisoteamos, se convierten en nuestros peores problemas. Cuidado, así pasa también con los que escuchan el Evangelio y lo rechazan. Dice, por ejemplo, que más les habría no haber oído nunca el Evangelio. Así pasa con los que son liberados de demonios, pero no entregan su vida plenamente a Jesucristo para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice Jesús sobre eso? Aquella bendición de haber sido liberados de demonios, dice que después viene ese demonio expulsado y al ver la casa limpia y barrida, regresa con 7 demonios peores que él. Jesús avisa diciendo a la humanidad: entren por la puerta estrecha y anden por el camino angosto que lleva a la vida eterna. No entren por la puerta ancha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva al infierno, y muchos son los que entran por él. Así que también cuando hay bendición, hay responsabilidad por esa bendición. ¿Por qué más lloró Jesús? Porque le dolía mucho en el alma. No el rechazo que iba a padecer y que sigue padeciendo hasta el día de hoy, porque el Señor sigue buscando corazones y hay muchos corazones endurecidos. Al Señor no lloró por ese. Algunos dicen que lloró porque sabía lo que le esperaba. No creo que haya sido eso. El Señor Jesús lloró porque sabía lo que le esperaba a todos aquellos que lo rechazan. Y el día de hoy sigue llorando por todos aquellos que lo rechazan. Por último, otra enseñanza que comparto con ustedes sobre el Domingo de Ramos es que, por así decirlo, va a haber en el futuro un segundo Domingo de Ramos, que es la segunda venida de Jesús. Gloria a Dios. Pero este Domingo de Ramos siguiente, el segundo que estamos esperando, será un tanto diferente, bastante diferente. En la primera entrada de Jesús al mundo, Él entró en humildad, como dije al principio. Entró completamente humilde. Pero la segunda entrada de Jesús al mundo será en gloria, como relámpago, con un sonido de trompeta, dice la Biblia. Pero esto, para que nosotros lo dimensionemos mejor, como un ruido, un maravilloso sonido. Iba a decir ensordecedor, pero no va a ser un sonido ensordecedor, porque no va a ser como el claxon de los trailers o de los trompetas que te aturde, sino va a ser un sonido emocionante, un llamado de victoria, un grito de victoria y una trompeta de victoria. Creo que va a ser ensordecedor y terrible para aquellos que lo han rechazado y han persistido necia y tercamente en rechazar a Jesús. Creo que ese sonido de trompeta del que nos habla Primera de los Tesalonicenses, capítulo 4, va a tener esos dos efectos. Para los que lo amamos y somos sus hijos, va a ser un sonido emocionante
vibrante y maravilloso. Para los que lo han rechazado, va a ser un momento lleno de temor y de terror. La segunda venida de Jesucristo en Mateo 24 dice que así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Algunos de ustedes han experimentado, han visto una tormenta eléctrica. Sí. Es algo, nosotros lo vimos una vez. Uh-huh. Esa ocasión, afortunadamente estábamos bajo muy buen resguardo en un lugar, pero era impresionante porque en la casa se fue la luz, no aquí, sino estábamos en Cuernavaca, y en esa casa se fue la luz. Había oscuridad total, pero los relámpagos eran tremendos. Y era bien impresionante que tú veías por decir, en el oriente, como lo dice aquí, en el oriente veías el relámpago, y unos cuantos segundos después, en el occidente, oías el tronido. Uh-huh. Así es como dice aquí Mateo 24, 27. Como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Ya no vendrá en humildad, vendrá con todo el poder. Primera a los Tesalonicenses 4:16. Repito, primera a los Tesalonicenses 4:16. Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Vamos a verlo. Primera a los Tesalonicenses 4:16. Por favor, abran primera a los Tesalonicenses 4:16. A ver, amor, por favor. Dice, espérame un tantito. Ajá. Del 13 al 18. Ok. Del 13 al 18. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Se acuerdan que les dije que cuando Jesús llegó de Betfage a Jerusalén, él iba acompañado por muchos de sus discípulos? Otros que venían como peregrinos a acercarse a Jerusalén se unieron a ese grupo. Y cuando se corrió la voz, los que estaban en Jerusalén salieron a su encuentro, así que 3 grupos se unieron para aclamarlo. Bueno, de la misma manera así será cuando Él venga por segunda vez, en ese segundo domingo de Ramos que yo le llamo. Porque en esa ocasión, ya me bajé de aquí, no serán entonces unos cuantos millares de judíos, sino el Señor Jesús vendrá acompañado por una escolta de ángeles, descenderá del cielo, los ángeles tocando trompetas. Los muertos en Cristo resucitarán primero y se unirán a ellos. Y luego nosotros, dice Pablo, los que hayamos quedado, los que vivamos, seremos arrebatados y nos uniremos a todos.
a estos 3 grupos, y estos 3 grupos estaremos aclamando al Señor. Millares y millares de redimidos de todos los tiempos, clamando y diciendo y aclamando a Jesús, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, Hosana, paz en el cielo y gloria en las alturas. Así estaremos, Aleluya. gozándonos en ese momento maravilloso que estamos esperando. Así que este domingo llamado Domingo de Ramos es para recordar que Jesús vino a entregarse por nosotros. Pero también es para esperar que Jesús vendrá a establecer su reino con todo el poder. Mis amados hermanos, oremos, pidamos a Dios que Él nos ayude a apresurar ese día feliz de su segunda venida, porque Él dice que no vendrá hasta que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Así que colaboremos con Dios en la salvación de los redimidos. Colaboremos, el único que los salve es Él, pero colaboremos llevando la palabra, porque dice Pablo: ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Así podemos entonces preparar el reino para la venida del Rey que viene. Que Dios nos ayude. Pidamos a Dios que nos ayude siempre a estar dispuestos a obedecerlo en lo que Él quiera para cumplir sus propósitos. Y que nunca hagamos llorar a nuestro Rey. Que nunca lo hagamos llorar de tristeza por nuestra ingratitud, por darle la espalda, o simplemente por ignorarlo, sino por el contrario, que podamos aclamarle, ya sea que vengamos con la compañía de los discípulos que ya están en el cielo con Él, todos aquellos que ya murieron vendrán con Él, ya sea que estemos entre los muertos en Cristo que resucitarán primero, o ya sea que seamos los que estemos todavía en la tierra y seamos arrebatados para el encuentro con nuestro Señor. ¿En cuál de los grupos vamos a estar? ¿Quién sabe? Pero de todos modos, después de todo, eso es lo que menos importa. Lo que sí importa es que lo vamos a recibir y lo vamos a alabar. Así que preparémonos para aclamar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Cierra tus ojos. Te invito a que reflexiones en lo que te he compartido en esta mañana. Te invito a que hagas una recapitulación y que puedas responder al Señor en alabanza, en oración, en adoración. Te invito a que le pidas al Señor, le pidamos todos, que siempre estemos dispuestos a servirlo, que siempre estemos dispuestos a obedecerlo con lo que Él nos mande que hagamos, que siempre estemos dispuestos a entregar lo que nos pida, aún en lo material, por supuesto. Los dueños de esos burros no se resistieron, sino al contrario, entendieron el privilegio de poder entregar sus bienes para servir al Señor. Que siempre estemos dispuestos a adorarlo, a alabarlo, a servirlo, a obedecerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Que siempre estemos dispuestos. Alábalo, bendícelo, exáltalo. Como sé que tienes preparado tu diezmo para el Señor, en este momento dile: Señor, aquí está. El diezmo es tuyo y con alegría, con gratitud lo entrego a ti. Aquí está, Señor, y te agradezco tanto porque tú me provees, porque tú eres mi proveedor. Te agradezco tanto, Señor, porque en mi mesa no falta el pan cada día.
Y yo como pastor de esta iglesia, nosotros como pastores de esta iglesia, Alma y yo, Señor, te pedimos que bendigas el 90% de tus hijos, de lo que administran. Que tú les proveas abundantemente, que nada falte en sus mesas y en sus alacenas, que les des salud, que les des paz, así como prospera su alma. Amén. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Amén. Aleluya, gracias, Señor. Síguelo adorando, síguelo glorificando, síguelo bendiciendo. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, No hay nadie como tú, Señor. precioso y glorioso, tan bello, tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello, tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Oh, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello, tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello, tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello, tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello, tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Oh, cada Jesús, Jesús, Jesús. Oh, Oh, se nos interpusieron al... Bájale porque puede que entren anuncios. Sí, van a entrar. ¿Ustedes sabían que Cuba ahora te paga simplemente por ver? De pronto se trasladó a YouTube y entraron los anuncios, qué lamentable. Bueno, ni hablar. Bueno, pero sí es cierto que no hay nadie como el Señor, no hay nadie como nuestro Dios. Y pues con esto terminamos y el próximo domingo continuamos con el mensaje que ahora es el domingo de resurrección. Que el Señor les bendiga, que el Señor sea con todos ustedes durante la semana, que Dios les dé gracia y favor. queremos mandarles un gran abrazo y mencionarles que el próximo domingo vamos a seguir transmitiendo, pero también estaremos en la reunión presencial. Vamos a celebrar la resurrección. Entonces, sabemos que tenemos amigos y familiares que nos están nos siguen desde diferentes ciudades. Les animamos a que nos sigan acompañando. Vamos a transmitir. Misma hora, ¿eh? Misma hora. ¿Misma hora? Sí. Ok, vamos a transmitir a la misma hora para que usted se conecte con nosotros y estaremos en la reunión presencial en donde siempre. Y también, si usted no tiene la información para depositar sus diezmos, mándenos un mensaje y le damos esta información. Por lo pronto, deseamos que el Señor les bendiga. Les mandamos un gran abrazo y esperamos vernos pronto. Anhelamos mucho
vernos pronto y estaremos tan contentos en que celebraremos la resurrección del Señor Jesús todos juntos. Así que no falte, asistamos al salón el domingo próximo. De una vez, pues ya si se puede pedir, pues ojalá que si tenemos alguna ropa blanca, vayamos vestidos de blanco. Es una tradición bonita de los cristianos el domingo de resurrección, ir todos vestidos de blanco. Entonces, si podemos, hagámoslo. Nadie se sienta tampoco que tiene que, si no tiene, en años anteriores llegó a suceder que alguien no asistió a la iglesia porque no tenía ropa blanca. No, por favor. Que eso no sea un impedimento. De ser posible, pero no es uniforme reglamentario ni obligatorio. ¿Ok? Bueno, que Dios les bendiga. Que coman muy rico. Que coman sabroso. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones.